soy Nena Moreno, bienvenidas a su canal y hoy vamos a hacer un video un poquito diferente. Vamos a hacer el tag de 50 cosas sobre mí, pero bueno, yo también quiero conocerlas a ustedes, entonces si me dejan por lo menos una cosita interesante, diferente o simplemente si quieren compartir algo conmigo para yo conocerlas a ustedes. Y antes de empezar le quiero dar las gracias a Susana por haberme sugerido esa idea en un comentario y en un video anterior, entonces muchísimas gracias Susana. Y bueno, vamos a empezar. 1. Nací en Michoacán, México y mi familia también es de Michoacán. 2. Mi cumpleaños es el 18 de febrero. 3. Tengo 2 hermanos. 4. Mi color favorito es el rojo y bueno, creo que a lo mejor es por eso que me encanta el labial rojo. 5. Empecé mi canal porque quería conocer otras personas que tuvieran los mismos intereses que yo. 6. La música que me gusta escuchar es un poquito de todo, pero especialmente la tradicional de la era de los 40 y los 50, de Latinoamérica y mexicana, por supuesto, y rockabilly también. Y también me gusta un poquito de hip hop, pero usualmente solo lo escucho cuando estoy en el carro. 7. No me gusta ir al gimnasio a hacer ejercicio, prefiero bailar. Me gusta muchísimo ir a bailar como swing y boogie woogie, jazz. Ese es mi ejercicio. 8. No veo televisión, solo películas de vez en cuando, pero nunca puedo ver de terror porque me dan unas pesadillas terribles. Entonces, solo películas no de terror. 9. Mis películas favoritas son de los años como de 40, 50. No tengo ninguna en particular porque se me hace súper difícil, pero siempre las del cine de oro mexicano y todas, bueno, de Latinoamérica, porque esas son las con las que crecí viendo yo de chiquita. Entonces siempre me da como mucho sentimiento cuando las veo y me recuerda cuando estaba chica. 10. Lo que me inspira a mí siempre son las actrices de Latinoamérica de la era de los 40 y 50, porque como les estaba comentando, son con las que yo crecí viendo y con ellas me identifico. 11. Mi comida favorita es la comida de Latinoamérica. Bueno, yo soy mexicana y es lo que como al diario, pero cuando fui a Costa Rica el gallo pinto me encantaba. Todo estaba súper rico. También me gusta la italiana y de vez en cuando también sushi, nomás que tiene que estar el pescado cocinado. 12. Me encanta chulear a las personas. Si tienen algo puesto que se les ve de maravilla, si tienen cabello lindo, si traen su maquillaje súper bello o simplemente tienen una personalidad bellísima, me gusta dejarles saber porque creo que necesitamos más de eso en este mundo y uno nunca sabe lo que, bueno, por lo que alguien esté pasando. Entonces creo que a veces una palabra y algo lindo que escuchen les puede cambiar el día. 13. Me encanta aprender y si algo me gusta siempre tengo que buscarlo en Google, en YouTube y quiero aprender todo que tenga que ver con eso. 14. Porque todos me preguntan si este es mi color natural de cabello. Cuando tenía como 18, 19 me dio la idea porque quería hacer algo diferente de hacerme rayitos que eran como color canela y sinceramente no duré más de 6 meses, máximo un año que las tenía cuando dije no, esto no es para mí porque me crecía demasiado el cabello y las raíces como a la semana y media ya se me estaban notando y se me hizo demasiado trabajo y yo miro a las chicas que se le miran bellísimo, pero para mí no pude porque se me hizo mucho trabajo y dije no, mejor me quedo con mi color natural. 15. Soy súper friolenta. Me da muchísimo frío. Siempre soy la que me paso con una chamarra, aunque todos los demás digan, oh, no está haciendo frío, está bien. No, a mí me da frío. Siempre. 16. No puedo tomar café porque me da dolor de cabeza. Entonces cuando me desvelo no tengo de otra opción, no puedo. Tampoco el té porque también el té a veces como que soy muy sensible al té. También me da tendencia de agarrar dolores de cabeza. Entonces tengo que optar por agua. 17. Cuando algo me gusta, soy súper apasionada. Quiero aprender todo de la materia, me la paso día y noche nomás pensando en eso, a cómo mejorarlo y qué más puedo aprender. 18. Me encanta la salsa de chile. Así cuando la hacen como en molcajete, fresquecita, con unas tortillas o con unos chips tortillas. Ay, no sé. Me encanta. 19. Me encanta poner limón, sal y chile a todo. No sé, siento que si le pongo esos 3 ingredientes todo me sabe bueno. 20. Quiero visitar por lo menos una vez cada país de Latinoamérica. 21. Nunca salgo sin protector solar de la casa y creo que es porque fuimos a la playa y todavía me acuerdo esa sensación que mi piel estaba súper quemada del sol porque bueno, estoy blanca y me quemo súper fácil si no me cuido y no me protejo la piel.
y me dio una gran quemada y por eso siempre uso protector solar. 22. Siempre traigo una botella de agua conmigo porque me da muchísima sed. No sé por qué, pero siempre me da sed y me da un poco de pánico si se me acaba la agua, necesito buscar o comprar. Siempre. 23. Yo me arreglo mi propia ceja porque una vez fui y me depelaron la ceja y me sacaron demasiado. Entonces esa vez dije, no, mejor yo me la hago en la casa. 24. Soy súper orgullosa de ser mexicana y incorporo muchísimo de mis raíces en todo lo que hago. 25. Desde que tenía aproximadamente 7 años empecé a practicar cabello y maquillaje en cualquier persona que me dejara. 26. Todos los estilos de cabellos que yo les presento a ustedes son inspirados por las películas que yo miraba de chica del cine de oro mexicano. 27. Me gusta estar súper organizada y si veo que algo no está organizado no sé, como que me causa estrés y tengo que organizarlo para poder pensar yo claramente. 28. Desde que tengo uso de razón me ha gustado el estilo vintage y retro, rockabilly, especialmente porque de muy chiquita empecé a ver las películas del cine de oro mexicano y siempre me identifiqué con las chicas que miraba yo en la televisión, especialmente porque no miraba yo a nadie a mi alrededor que tuviera las facciones similares a las mías. 29. Cuando era pequeña yo quería ser cantante. 30. A mí me encanta el estilo vintage porque siento que le queda bellísimo a cualquier persona. 31. Nunca han podido darme una sorpresa. Siempre me daba cuenta cuando me iban a dar una sorpresa, yo ya sabía. No sé, si actuaban diferente, no sé, hasta cuando estaba pequeña que querían convencerme que Santa Claus existía, nunca me convenció. Yo decía, ¿cómo va a bajar por la chimenea? No sé, como que no entendía yo eso. Y algo me decían que le abrían a Santa Claus la puerta, pero tampoco. Yo siempre como que, no sé, como que siempre me podía dar cuenta cuando me estaban diciendo algo como que no coincidía. 32. Me encanta el agua de fruta. Muy raramente tomo como soda. Entonces el agua de fruta siempre me recuerda muchísimo a México y cuando estaba chica, cuando estábamos en la plaza. Entonces cuando vamos a comer y hay agua de fruta fresca, yo encantada. 33. Cuando tengo que ir de viaje y es posible, me encanta manejar porque me da la oportunidad de pensar, de conocer lugares, parar, comer y también puedo disfrutar de la naturaleza. 34. Siempre tengo que traer un hidratante en los labios o color porque ya tengo muchísimo tiempo que siempre uso color en mis labios, entonces ya es como una costumbre. 35. Puedo mover la ceja derecha solita, pero la izquierda nunca me hace caso. 36. Me enseñé a maquillarme sola, pero creo que me ayudó muchísimo que siempre me gustó el arte y se me hacía súper fácil por eso mismo. 37. Empecé a trabajar de maquillista a los 13 años. 38. Yo mido 1,58. 39. Le tengo una fobia a las jeringas. No las puedo ver, no sé, nomás las veo y me empiezan a sudar las manos. Sí. 40. En las vacaciones, en el verano, siempre me iba a visitar a mis abuelos, que aprendí muchísimo lo que tiene que ver con la cultura, porque ellos me enseñaron a amarla, a apreciarla y de siempre ser orgulloso de nuestras raíces. 41. Me encanta cuando llueve, especialmente si estoy en casa y voy a estar relajada. Me encanta escuchar la lluvia, me relaja muchísimo y el olor, como después que llueve, es como mi favorito. 42. Me encanta estar en casa. Yo sé, chicas, que tengo que salir, pero no sé, me gusta trabajar en casa, me gusta relajarme. Cuando voy a visitar a mis amigas, les digo, no, hay que quedarnos aquí. Pero bueno, ya he estado saliendo un poquito más y les voy a estar compartiendo más de lo que hago cuando salgo. Pero sí, en casa me encanta. 43. Las fiestas de Navidad me fascinan, especialmente si estoy en México. Me encanta cómo decoran, me encantan las fiestas en las plazas. Sí, la Navidad siempre me trae muy bellos recuerdos. 44. Desde muy chica me gustó el arte y la historia y creo que por eso también me creció muchísimo la pasión por esta era de los 40 y los 50 porque más iba aprendiendo y más me enamoraba. 45. Mi flor favorita son las rosas en color rojo, por supuesto. 46. Me fascinan los postres. Cuando salgo a comer, lo primero que veo es el menú de los postres y así decido qué es lo que voy a ordenar para comer. 47. No puedo usar perfumes muy fuertes porque me duele la cabeza, entonces casi todos los perfumes que uso son perfumes más ligeritos, siempre bellos, pero súper ligeros.
48. Cuando tenía como 18 años empecé a hacer concursos estilos pin-up. Y aquí les voy a poner una fotito por aquí para que lo puedan apreciar. Aprendí muchísimo, conocí a muchas personas y es cuando de verdad me di cuenta que había otras comunidades, que había otras personas que también les gustaba el estilo que a mí me gustaba. Y mi primer concurso salí ganando y desde allí dije, ¿sabes qué? Quiero concursar. Y concursé en creo que 3 concursos más. Entonces les pongo la fotito por aquí donde la encuentre para que las puedan ver. Pero sí, desde allí dije, ¿sabes? Me encanta. 49. Cuando estaba chica siempre tenía sueños que estaba volando. No sé por qué, a lo mejor en otra vida, pero siempre me soñaba volando. 50. Mi gran pasión es compartir el estilo pin-up y vintage. Es lo que me apasiona, lo que amo. Y no saben cuánto significa para mí nomás leer sus comentarios y mirar y agradecerles de todo corazón todo su apoyo y demostrar también al mundo que sí hay muchísima gente que les apasiona este estilo, la cultura, y creo que me da mucha alegría saber y conocer personas que también les gusta este estilo, porque yo cuando estaba chica no tenía a nadie, entonces me da mucho gusto poder conocer a otras personas que también tengan la misma pasión que yo. Les quiero mucho, besitos, bendiciones y muchísimas gracias por acompañarme. Y a mí me encantaría saber si tenemos algo en común. No se les olvide dejarme en los comentarios y dejarme saber. Me encantaría saber qué tenemos de común nosotras. Gracias por acompañarme. Besitos, bendiciones. Nos vemos pronto.